Hace unos días en España hubo un caso que removió muchísima gente y es que una chica joven decidió dejar de vivir. Y desde entonces todo el mundo está opinando si está bien, si está mal, si debería permitirse o no. Pero en este caso no es solo que se quitó la vida, es que recibió una eutanasia, o sea que legalmente dejó de vivir. Pero es que en esto hay algo mucho más profundo que no nos estamos dando cuenta y es la pregunta de ¿qué tiene que pasar dentro de una persona para llegar hasta este punto? Y lo que te voy a contar en este video no es solo para las personas que tienen este tipo de pensamiento de desvivirse, sino también para aquellas personas que hoy no le encuentran tal vez un sentido a sus vidas y que piensan que están condenados al sufrimiento eterno o que no sirven para el amor ni para las relaciones sanas. Y quiero decirte que aunque hoy no le encuentres un sentido a lo que haces, y no le encuentres un sentido a tu entorno y el por qué estás aquí en este mundo, que cada vez parece que se está hundiendo con guerras, con muertes, con crisis y con tantas desgracias, pero déjame decirte que no es casualidad que hayamos nacido y no estamos aquí por azar. Todos fuimos creados con un propósito y a todos se nos da bien algo, a todos nos gusta algo y disfrutamos más de ciertas cosas que otras. Entonces, aunque hoy tú no seas consciente, tú también fuiste creado con algunos dones y talentos que debes encontrarte y por eso quiero que también te quedes en este video, porque aunque no voy a hablar directamente de cómo encontrar tu propósito en este video, eso lo he hablado en otros videos para que cualquiera pueda encontrar cuál es el suyo y desarrollarlo, pero es que hoy vas a aprender cómo cualquier persona con esta idea y pensamientos negativos puede transformar ese sufrimiento y dolor en gozo y en transformación. Y para eso he traído mi pizarra para poder detallártelo mejor. Pero antes quiero que seamos sinceros, porque todos sabemos que estos pensamientos negativos no aparecen en tu mente de un día para otro. Esto empieza mucho antes. Empieza cuando un día te sientes invisible, en casa por ejemplo, cuando sientes que no eres suficiente y que no importas en este mundo, cuando das todo y aún así sientes que no eres valioso o valiosa y cuando empiezas a pasar este tipo de cosas, como le pasó en este caso a Noelia, a esta chica, que por desgracia vives cosas tan horrorosas y desagradables que tu mente lo único que busca es desconectar de tanto dolor y sufrimiento. Incluso hay personas que tienen estos pensamientos de que la vida sería mejor sin ellos porque en la infancia sufrieron todo este tipo de maltratos y de abusos, tanto físicos, sexuales e incluso abusos psicológicos, que de esto se habla poco, pero que es muy común. Y te puedo decir que a día de hoy, habiéndome trabajado yo y ayudando a otras personas que ya están dentro de mis programas y en algún acompañamiento conmigo, casi el 50%, ojo, casi el 50% de estas personas han sufrido abusos sexuales en algún momento de su vida, de personas cercanas a su familia o personas incluso de su propia familia. Y esto es realmente triste, pero es la realidad de muchísimas personas. Así que si tú estás viviendo algún tipo de estos maltratos o conoces a alguien que por desgracia les ha tocado vivirlo bien de cerca, hay que apoyar a esta gente, hay que ayudarles, porque estamos hablando de que son situaciones o abusos que pasaron incluso hace muchos años, pero su sistema nervioso aún tiene grabado esos momentos de sufrimiento y de dolor. Y es importante empezar a trabajar en ello, porque a día de hoy muchos de esos patrones que repites en tu vida y muchas de esas heridas que te están condicionando a la hora de relacionarte y a la hora de emprender un negocio, esa mayoría de heridas vienen desde ahí, desde tu infancia. Esas creencias de que no soy suficiente y de sentir que no soy alguien valioso e importante para el mundo, vienen desde ahí, de cuando eras un niño o una niña y tus padres no te prestaban atención, cuando llorabas y te decían, oye, eso no es para tanto. Cuando te comparaban constantemente, cuando sentías que debías ganarte el amor haciendo y demostrando cosas, o peor aún, cuando sentías o sientes que a día de hoy no mereces que te amen, que no mereces que te quieran, que se interesen por ti. De hecho, tu cerebro te convence de sabotear esas relaciones en las que estás bien y en paz. Como tu cerebro siempre ha vivido todo este tiempo desde el caos emocional y que todo es un problema y que cada cosa que haces no sirve y que tú no eres suficiente, cuando llegas y entras a una relación sana, en cuanto hay un poco de paz, ya lo saboteas. Te inventas discusiones sin sentido y piensas que hay algo mal y te da por empezar a controlar qué hace tu pareja. Y aunque hoy afirmes que el amor no es para ti y que
no tienes la suerte para encontrar personas sanas y construir ese tipo de relaciones duraderas y en paz, déjame preguntarte algo. Y es si tú estás preparado o preparada para sostener esas relaciones sanas y una autoestima sana en la que te sientas suficiente y puedas salir a caminar o a tomarte un café sin sentirte culpable, que puedas vestirte para ti y no para atraer miradas, que puedas centrarte en tus proyectos y tus metas y terminarlos de cumplir, no dejándolo para después. Eso de que empiezas a hacer algo y empiezas un proyecto que te hace ilusión, pero a la mitad del camino lo postergas. Y todo esto viene de aquí. Ese tipo de actitudes lo único que hace es reafirmarle a tu cerebro lo que aprendió desde la infancia y que es cierto, de que no eres suficiente, que no sirves para nada, porque ni siquiera puedes terminar tus propios proyectos. Ahora, ¿hay salida para esto? ¿O es que ya yo soy así y no podré cambiar nunca, estoy condenado a morir de esta forma, que no quiero seguir así? Y la respuesta a tu pregunta es, por suerte, que sí, hay salida. Y quiero darte una explicación con base neurocientífica de cómo puedes transformar esas creencias y pensamientos desgarradores y sanar todo esto para que a día de hoy puedas relacionarte de una forma sana, que puedas sentirte bien contigo mismo, contigo misma y que tengas amor propio y consigas la paz mental que tanto quieres. Mira, cuando nosotros somos pequeñitos y estamos recién saliditos del horno, ¿vale? Nosotros, acabados de nacer, somos unas máquinas, somos máquinas perfectas, tenemos todos nuestros órganos y nuestro sistema de órganos lleno de vida, ¿verdad? Pero solo hay una cosa que aún no se ha desarrollado y es la corteza prefrontal. Por ejemplo, imaginemos que esto es un cerebro, se me da muy mal dibujar, pero esta parte frontal, la parte de adelante, la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, esta que tenemos aquí, la que sabe que 2 más 2 es 4, se va desarrollando poco a poco. Y se va desarrollando a medida que va pasando el tiempo y nuestra mente adopta y absorbe todo lo que pasa en el mundo externo, ¿vale? Todo lo que está pasando en ese momento, tú no lo entiendes a nivel mental. Tú eso lo estás grabando en automático. Y ya está estudiado neurocientíficamente que la mayor parte de nuestros aprendizajes se graban entre los 7 y los 9 años de nuestra vida. Y si en ese momento, con esa edad, miramos a nuestro alrededor, a nuestro entorno y estamos viendo que nuestros padres no se aman o están muy distantes, nosotros eso lo grabamos. Incluso que uno de tus padres tenga otra familia o que viva distante de ti físicamente. Por ejemplo, lo más común, y quiero que tú lo lleves a tu propia situación de vida, supongamos que Carlos, cuando nació, su padre y su madre decidieron terminar la relación, que no lo iban a continuar por el bien de todos. Y Carlos vio cómo su padre los abandonaba, se iba con otra familia e incluso puede que los padres hayan estado presentes físicamente, pero emocionalmente disponibles no. Y que Carlos, incluso viviendo con ambos, se haya sentido solo, triste y abandonado porque no le atienden o porque no le dan suficiente amor. Y Carlos igualmente, en su mente pequeñita, entiende que no es suficiente porque no se siente querido. Pero bueno, en este caso vamos a decir que Carlos vivió eso, esa separación de sus padres y que ya no quisieron estar más. Y no es simplemente que solo lo vivió, sino que la mente de Carlos, aquí pequeñita, en su mente la pregunta es ¿por qué papá se fue? ¿Por qué papá me abandonó? ¿Por qué papá no me quiere? ¿Será mi culpa? Yo no seré suficiente. Y eso se grabó aquí en la mente de Carlos. Y aunque a día de hoy seamos adultos y aceptemos que, por supuesto, nadie está obligado a estar con nadie y que en ese momento estas dos personas tomaron la mejor decisión y creyeron que era lo que estaba bien, en la mente de Carlitos pequeñito lo que se quedó grabado sin darse cuenta fue ¿por qué papá nos abandona? ¿Será que yo no soy suficiente? Y este Carlos a día de hoy es un hombre el cual se relaciona, tiene relaciones y sin darse cuenta hoy mismo se pregunta ¿por qué tengo tanto apego con mis relaciones? ¿Por qué me cuesta soltar tantas relaciones que me hacen daño? ¿Por qué nunca me siento suficiente? Carlos se pregunta hoy en día ¿qué sentido tiene la vida para mí si estoy condenado a sufrir y el amor no es para mí? Pero todos sabemos que esa herida de hoy en día, de Carlos, esas preguntas de hoy en día, no son de ahora, sino que se grabó en su mente cuando él era un niño que solo estaba buscando la aprobación y el amor
de mamá y de papá. Y como papá no está, Carlos lo que se pregunta es si acaso no es suficiente y si es su culpa que papá no esté. ¿Ves qué relación tiene el significado de la vida de hoy de Carlos con esas heridas de niño, de pequeñito? Y es que Carlos a día de hoy se pregunta, ¿por qué no le encuentro sentido a la vida? Entonces, ¿qué debemos hacer para que a día de hoy esas creencias y heridas de infancia no nos sigan saboteando el presente y que podamos encontrar un sentido a nuestras vidas y a nuestras relaciones? Y es que, aunque hoy te sientas solo o sola y estés pasando por un momento en el que no te ves saliendo, sí hay salida, créeme. Y quiero que me des la oportunidad de ayudarte en este video. Vamos a resolverlo juntos ahora. Mira, ¿cómo se puede trabajar esas heridas y esos patrones de infancia para que a día de hoy no sigas arrastrando con esa mochila llena de problemas y de situaciones negativas y que puedas entonces liberarte de ella y puedas reconstruir tu amor propio y le encuentres un sentido a tu vida? Mira, la neurociencia ha demostrado cómo se crean esos patrones y cómo cualquier persona puede sanarlos a día de hoy y cambiarlos. Y te lo voy a explicar para que tú también puedas trabajar en tus propias heridas y patrones para que no te sigan saboteando. Está demostrado que nuestras neuronas se conectan entre sí. Estos son neuronas y más, esto multiplícalo por 400.000, por millones de neuronas. Estas neuronas se conectan entre sí con pequeñas descargas eléctricas donde se traspasan información y se van creando conexiones entre sí y van creando esas conexiones con cada pensamiento que tú tienes y con cada emoción. Por ejemplo, si seguimos con el caso de Carlos de pequeñito, ¿vale? Carlos de pequeñitos vivió y vio cómo su padre se distanciaba de él físicamente y emocionalmente porque se fue. Y sus pensamientos son: ¿por qué papá se fue? ¿Por qué yo no soy suficiente? ¿Será por mi culpa? Y eso lo que ocasiona es que esas preguntas: ¿por qué papá se fue? ¿Será que me abandonó? ¿Es por mi culpa? ¿Yo no soy suficiente? ¿Yo no soy valioso para papá? Fueron creando autopistas neuronales, las cuales se fueron formando a partir de ese patrón de yo no soy importante, yo no soy suficiente. Y por eso Carlos a día de hoy no encuentra sentido a su vida, porque su pregunta a día de hoy es: ¿por qué a día de hoy yo no me siento suficiente? ¿Será que no merezco el amor? ¿Será que no merezco que me quieran? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Y todo eso no nos estamos dando cuenta que se creó desde aquí, desde ese patrón de infancia, por repetición de una y otra vez de las mismas heridas de abandono de su papá, ¿vale? En neurociencia hay algo llamado el principio de Hebb, que básicamente nos dice que las neuronas que se conectan entre sí para crear ese pensamiento, que en este caso el pensamiento es yo no soy suficiente, esas neuronas que ya se conectaron entre sí para crear ese pensamiento por el principio de Hebb se van a quedar unidas con el único objetivo de que la próxima vez que Carlos vaya a pensar que yo no soy suficiente, estas neuronas se conecten más rápido para que gaste menos energía el cerebro. Entonces, la misma herida repetida muchas veces ha creado estas autopistas, está causando este patrón neuronal. Y ese patrón ya se creó una vez. Y una vez tras otra se va haciendo más profundo. Es como si, por ejemplo, tú estás en la playa y vas en una moto por la arena, haces un surco, ¿verdad? Ahora, si pasas una vez más, el surco se hace más grande y más hondo. Si pasas 10 veces, cada vez se va haciendo más profundo. Y en este caso pasa igual con ese patrón de Carlos, que cada vez está más profundo y esas neuronas están más conectadas entre sí. Ahora, por el mismo principio de Hebb, donde tenemos las neuronas, recuerden que esto lo vas a multiplicar por 1.000.000 de neuronas que tenemos. Si antes ese pensamiento de no soy suficiente, si ese patrón se creaba de esta forma, nosotros por ese principio de Hebb podemos modificar hoy el trayecto de ese patrón, de haciéndolo de esta forma. En lugar de venir para acá, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto y así. Y vamos modificando ese mismo patrón, esa misma herida que teníamos de antes. Y todo esto se consigue sanando y trabajando esto con mucha más profundidad. Y cuando vas sanando todos estos patrones y esas antiguas heridas, gracias a esa neuroplasticidad, que es así como se llama, tu mente va creando esos nuevos recorridos neuronales y nuevos patrones
que en lugar de limitarte y llevarte al sufrimiento, como los que tenías anteriormente y como los que tenía Carlos que hemos visto, pues trabajando esto en profundidad podemos desarrollar y adaptar nuestra mente a la vida que queremos con una nueva mentalidad de abundancia, de felicidad, de amor y de plenitud. Y una vez que tu mente ya se va transformando y va sanando, vas a ir reconectando con tu propia autoestima, con tu propio amor propio. Vas a sentirte merecedor de amor, encontrarás propósito claro en esta vida y vivirás con más determinación. ¿Te hace sentido esto? ¿Resuena contigo esta historia? ¿Crees que si tú trabajas en tus patrones y en tu mentalidad y en esas heridas del pasado vas a poder ser libre de tus propios miedos y tus propios patrones? Y es que sí, por supuesto. Y ahora te voy a decir cómo puedes sanar todo esto en profundidad para conseguir ese estado deseado que tanto quieres. Y seguramente ese estado se resume en encontrar un sentido para tu vida, empezar a vivir en paz, tener gente que te ame y que pueda ser feliz. Y quiero que lo entendamos y lo comparemos con esta analogía que yo uso mucho porque explica y da sentido de una forma muy sencilla a lo que debemos empezar a trabajar. Y es que supongamos que nuestra mente es como un jardín y ese jardín nosotros queremos tenerlo lleno de flores, ¿verdad? Flores que queremos que se vean hermosas, perdón por el dibujo, pero estos son flores hermosas que queremos tener en nuestro jardín, que se vea un jardín maravilloso. Imagina que son girasoles. Nosotros queremos tener ese jardín lleno de mariposas que sean hermosas, de aves increíbles y que haya un ecosistema tan hermoso en este jardín que puedas vivir en paz y que esté limpio, ¿verdad? Pero sabemos que debemos cuidar ese jardín y mantenerlo limpio, regarlo todos los días, cortarle la hierba mala que puede tener y mantenerlo con un buen ecosistema, ¿cierto? ¿Qué pasa si ese jardín lo descuidamos y no le cortamos la mala hierba que va creciendo por aquí abajo? ¿Qué pasa? Que va a llegar un momento que esa mala hierba seguirá creciendo y va a irse comiendo y va a ir tapando todos los girasoles que tú tenías en ese jardín. Llegando al punto en el que ya no hayan mariposas y no hayan aves porque tu jardín se ha quedado totalmente abandonado. Y básicamente esa es nuestra mente. Es la mente que hemos ido abandonando durante muchos años. Precisamente con las creencias y los pensamientos de no soy suficiente, no soy valioso y no merezco amor. Por ende, las relaciones y los entornos que van a llegar a tu vida, no esperemos que sean como esas mariposas hermosas, porque nuestro jardín está totalmente abandonado y lleno de malezas. ¿Qué debemos hacer? Acondicionar ese jardín, quitarle todo ese escombro mental, toda esa maleza, todos esos patrones emocionales y empezar a abonar esa tierra, sembrar semillas de calidad y cada día regarlo y preocuparnos por mantener ese ecosistema en ese jardín, para que podamos tener ese entorno lleno de mariposas y aves que son las mejores del mundo. Y por supuesto, esto no es un trabajo de solo un día, ¿sabes? Sabemos que si de aquí a 10 años vuelves a abandonar el jardín, volverá a lo mismo de antes, a ese estado malísimo. Por lo que esto no es un trabajo que se hace solo hoy, es cada día, pero merece la pena. ¿Te imaginas estar viviendo cada día de tu vida con una mente sana, llena de autoestima, de amor propio, de vida, rodeado de personas increíbles que te aman y dedicándole tiempo realmente a lo que te gusta, a lo que te apasiona, dedicándote profesionalmente a eso? Pues eso es posible, sí, es posible, porque como muchas otras personas, yo también viví muchos años con mi jardín abandonado y lleno de escombros. Incluso llegué a tener eso a lo que llaman la noche oscura del alma, varias noches diría yo, y llegué al punto donde yo tampoco le encontraba sentido a mi vida, a mis relaciones, y me preguntaba por qué había venido al mundo si lo único que he hecho es sufrir, rogar y mendigar aprobación y amor. Si lo único que he hecho es recibir golpes de la vida y de mi madre también, unos cuantos, y tener el amor de un padre pero que no duerme conmigo porque tiene otra familia. O sea, yo también sé lo que es estar en tus zapatos, lo sé, créeme. Y también créeme cuando te digo que hay salida y que todos tenemos un propósito y un sentido para nuestra vida. Pero eso no lo vamos a conseguir con una mentalidad limitada, llena de creencias de insuficiencia y de heridas emocionales y patrones que te mantienen sufriendo. Por eso debería ser tu prioridad número 1 ahora mismo sanar todo esto en profundidad, para que logres desprenderte
y dejar atrás esa antigua personalidad, ese antiguo jardín que has dejado abandonado tanto tiempo y hoy no pasa nadie por ahí y estás solo y triste. Tu prioridad más grande ahora mismo es empezar a trabajar en ese jardín, empezar a quitar toda esa hierba mala, toda esa maleza, empezar a sembrar y abonar bien la tierra con una nueva mentalidad suficiente y abundante que te permita ser feliz y encontrar un propósito y rodearte de gente que sí aporte a tu vida, como por ejemplo mi alumna Yuset, la cual me escribió por Instagram y me dijo que tenía pensamientos de quitarse la vida en algún momento, porque no le encontraba un sentido a esta vida. Y realmente quiero que veas su transformación, porque en solo menos de un mes se siente así. Viendo el punto en el que te encuentras ahora y que una de estas personas te hiciese la misma pregunta y tú tuvieses que responderle esa parte de cómo estabas antes, hace semanas atrás o un mes atrás, y cómo te sientes ahora contigo misma, ¿cómo se lo describirías a esa persona el cómo te sientes hoy comparado a cómo te sentías hace unas semanas atrás? Entonces es como cuando tú tienes cinco rayitas en tu batería. Estaba en 0, ahorita tengo 2 rayitos, así estoy, pero en lugar de acabarse, estoy cargando, estoy recargando. Entonces yo creo que yo estoy ahí, yo estoy, pues te digo, no estoy al 100, o ya no estoy en 0, ya por lo menos tengo un poco más de claridad de cuál es mi inicio, de cuál es mi herida. Así que creo que en este momento me siento bien, creo que llevo de mi 100% que quiero adquirir, llevo un 20%. Voy muy bien, voy progresando, estoy cargando lento, porque quiero cargarme a full, pero bien. No quiero recargarme en una semana al 100 porque sé que en la siguiente semana me descargo. Entonces, y creo que la gente lo ha notado. La gente que está al lado me ha notado, creo que los bajones han sido, creo que mi semblante ha cambiado, mi forma de ver las cosas también ha cambiado. Volví al gimnasio, eso creo que todo el mundo lo ha visto. Entonces la gente lo dice, oye, ¿estás bien hoy? ¿Qué crees que es lo que más te ha ayudado desde que comenzamos con este proceso hasta aquí? Todo, realmente todo, pero creo que lo que más me ha ayudado es de que te tengo a ti y es chistoso porque yo te dije que yo había tenido con otra psicóloga, pero no sentí la misma conexión. Y es raro porque contigo de una bueno, me viste, lloré, y todo ese cuento el primer día y mi amiga me decía, wow, o sea, ella me conoce y lo que te digo es que a mí que yo hubiera sido como que me hubiera desnudado frente a una persona de esa forma, es muy raro. Entonces contigo siento como eso y siento como ese respaldo de que si estoy mal en el día o en la semana, que te tenga ahí, eso me ha ayudado muchísimo. Y esto se consigue trabajando en tu jardín, y si tú también quieres trabajar en ese jardín mental, sanar en profundidad esas creencias limitantes, esos patrones que te han venido condicionando, esos miedos y esas heridas de no sentirte suficiente, de no sentirte importante, de tener el miedo a ser rechazado o rechazada, a ser abandonado, que te dejen solo. Te voy a dejar toda la información en el botón que aparece aquí debajo o en el primer comentario de este vídeo para que veas si este programa y este proceso es para ti. Estoy deseando de que sí y que puedas entrar y empezar a sanar todo esto como Yuset y como las demás personas que también lo están consiguiendo, con una estructura clara y un paso a paso bien definido, como lo es precisamente en mi programa online Sanar para volver a amar y amarte. Así que si todo lo que viste en este video te resonó y te quieres dar una oportunidad más para trabajar en ti y en tu mentalidad, yo estaré encantado de poder acompañarte en esto, y si no es así, espero de corazón que continúes en este proceso y este camino de superación personal para encontrar tu sentido y tu felicidad, y que no te rindas. Ya sabes que todo está en tu mente, y es la misma mente la que te lleva a lo más alto del éxito y la que te lleva a lo más profundo y oscuro de tu persona. Tú decides qué vas a hacer hoy con el contenido y el paso a paso que te acabo de revelar aquí en este vídeo. Y si quieres apostar una vez más por ti, valdrá cada segundo de tu vida y de la vida de los que te rodean. Recuerda que si quieres trabajar esto en profundidad y que yo te acompañe en este proceso y transformar toda tu mentalidad para encontrar tu sentido y tu felicidad, tienes aquí abajo la información de cómo lo puedes hacer. Échale un ojo y así lo decides. Y si es así, te voy a acompañar paso a paso. Te envío un abrazo grande y recuerda que no estoy buscando que seas perfecto, sino que aprendas a elegirte bien. Nos vemos dentro.